Bienvenidos, un cierre de mercado más al Twitch de Radio Marca Málaga, un clásico ya del último día de mercado, ya sea de invierno o de verano, en este caso 31 de enero, y estamos muy pendientes a todo lo que va a ocurrir en esta última noche de mercado de fichajes y última noche de Manolo Gaspar como director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Mañana hay prevista esa comparecencia ante los medios, una del mediodía, en la que por supuesto vamos a estar en directo a través del 96.8 de la frecuencia modulada, y donde en teoría el director deportivo no solo va a analizar este mercado invernal con todo lo que ha ocurrido, el desastre de fichaje del Humor. El otro día hablábamos y nos decía el jugador que él no sabe nada de un expediente, pero desde el Málaga nos aseguran que sí, que ha sido expedientado. Misterios, ¿no?, de este equipo, como también es un misterio que haya aguantado, ¿no?, Manolo Gaspar en el cargo después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? La salida de Pepe Mel, con aquella reunión que negaron, en este caso, pues los dirigentes del club, pero que luego el propio entrenador en sala de prensa acabó admitiendo que esta era la realidad, y con muchas cosas que tenemos que contar en el día de hoy. Es verdad que parece que no va a haber movimientos, ya me estáis preguntando ahí por el chat, Waki89, Paquillo Alameda, Álvaro Pacheco, nos estáis preguntando por jugadores, ahora enseguida iremos con nombres propios, pero es verdad que ha habido muchos ofrecimientos al Málaga Club de Fútbol en este último día de mercado, pero de momento sin ninguna novedad. A esta hora de la noche, 9:41, no parece que el Málaga vaya a hacer ningún fichaje. Y digo que no parece porque en el club siguen, las oficinas siguen, ahí está el administrador judicial, ahí está Manolo Gaspar, y también en la Rosaleda hay un hombre de Radio Marca Málaga, Pedro Jiménez, al que ahora enseguida vamos a saludar. Aquí tienen en pantalla esas 2 horas y 18 minutos más o menos, he señalado al revés, sería en este lado, ¿no? Mejor ahora el tiempo que queda de mercado de fichaje. Vamos a ver, porque a las 12 evidentemente va a cerrar ese mercado y estaremos muy pendientes no solo a los movimientos que pueda haber en el Málaga Club de Fútbol, sino también evidentemente a los movimientos que pueda haber en segunda división. Nombre propio de la tarde-noche: Jesse Rodríguez, futbolista que no tiene equipo y que, bueno, pues está ofreciéndose a todos los clubes prácticamente de la categoría de plata que tienen un salario disponible y también que tienen fichas disponibles en su equipo. Recordemos que el Málaga estaba pendiente de lo que pudiese ocurrir. Ha habido muchos rumores también, evidentemente, con Fransol. Ahora hablaremos de ese tema, aunque ya los que seguís normalmente la actualidad del Málaga Club de Fútbol a través de, bueno, pues Radio Marca Málaga, sabéis desde anoche que hubo una reunión, pues una charla, por así decirlo, entre el director deportivo y Fransol a comienzos del mercado invernal, con Pepe Mel todavía como entrenador. Fransol, a pesar de que Pepe dijo que no, había pedido salir, pero con la llegada de Sergio Pellicer ha habido otra conversación con el delantero, en la que en principio, pues Pellicer, como ya se vio el domingo ante el Sporting, prometió minutos al delantero madrileño y por lo tanto su salida estaba paralizada. Desde Tenerife han informado en el día de hoy que, bueno, pues el jugador había sido ofrecido y demás. La noticia que tenemos en Radio Marca Málaga es que en ningún momento ha habido opción de que Fransol salga real. Que en su momento hablase con el Tenerife, puede ser. También el Leganés preguntó por la situación del jugador, también lo hizo el Zaragoza. Al final el Zaragoza ha tirado por otro lado, el Leganés acabó firmando a Carricaburu y el Tenerife, pues evidentemente no parece que vaya a ser el destino. El Tenerife que ha estado también intentando firmar a otros jugadores durante este mercado de invierno. Está también aquí a mi lado y luego se irán sumando, por supuesto, el resto de compañeros de la redacción, hoy un poco divididos, ¿no? Con Pedro Jiménez de la Rosaleda, con Jorge Cabrera, contándonos todo lo que está pasando. No es la primera vez que tenemos un cierre de mercado que coincide con un partido de Unicaja, y ahí está Jorge Cabrera también contándonos todo lo que ocurre en el partido del equipo cajista. Pero nosotros estamos muy pendientes de la actualidad del Málaga, iremos conectando también, por supuesto, con lo que esté haciendo el Unicaja. Saludo ya a Pablo del Pino. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, te estrenas en Twitch, tu primer Twitch en Radio Marca Málaga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanje? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que esto está chulo, ¿eh? Lo podríamos hacer más a menudo porque te queda bien la cámara, sí, ¿eh? Tú tienes mejor el set, ¿eh? Tú tienes un set ahí mejor montado que yo. 9:45, 10 menos cuarto de la noche, vamos a hacer la primera conexión con el estadio de La Rosaleda. Allí hay un hombre de Radio Marca Málaga pasando frío, pero él no teme a ese frío porque estuvo dos años estudiando periodismo en Cuenca y eso sí que es frío. El enero de Cuenca y el mes de diciembre de Cuenca sí que es frío, Pedro Jiménez, y no lo que estás pasando tú en esa puerta número 19 del estadio de La Rosaleda, donde hace pocos minutos se ha producido una llegada muy clásica de este mercado de fichajes del último día. Pedro Jiménez, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge, compañeros, ¿qué tal? Pues aquí estamos ya en La Rosaleda y hay noticias. A las 9:42 acaba de abandonar La Rosaleda el administrador judicial José María Muñoz. Pues la primera noticia hace pensar que no va a haber ningún movimiento esta noche. No, al menos en principio, porque es un clásico que el administrador judicial se marcha de La Rosaleda cuando ya está todo el pescado vendido y podemos confirmar. 9:42 minutos, me decías, Pedro. Esa es la hora exacta, 9:42, el administrador ha abandonado la Rosaleda y además hay que añadir que ha tenido una reunión con varios representantes de peñas malaguistas. Desconozco el motivo, pero ha sido una reunión express y una vez terminada esa reunión han salido por la puerta los miembros de esas peñas y también el propio administrador. Lo que vaya ocurriendo con las peñas, que evidentemente está claro que, bueno, pues están descontentas con la situación que está viviendo el Málaga Club de Fútbol, y no es para menos, ¿no? Vamos a ver si con esa salida que se prevé, ¿no?, de Manolo Gaspar mañana, Pedro, podemos confirmar, ¿no?, que, bueno, pues se van a rebajar un poquito los ánimos, por así decirlo. Sí, bueno, hay que recordar ese comunicado del Fondo Sur en el que exigía la dimisión de parte de la directiva malaguista y hasta entonces pues iban a estar en huelga. Lo que parece y todo indica es que mañana en la rueda de prensa a la 1 de la tarde Manolo Gaspar anuncia su dimisión y esto lógicamente calmaría las aguas. Por decir un poquito de esa reunión, ha sido un intercambio de pareceres entre club y peñistas, pero como digo no sé mucho más. La noticia ya la hemos dado y es que el administrador judicial ha abandonado el estadio de La Rosaleda. Pablo del Pino, ahora enseguida volvemos contigo. Pedro, estate muy pendiente de todo lo que pueda ocurrir y sobre todo si sale, ¿no?, Manolo Gaspar, aunque mañana tiene previsto hablar, pero hace algún tipo de declaraciones. Sí, también decir, Juanje, un segundito antes de desconectar, que Pellicer ha estado en La Rosaleda y sobre las 8:30 también ha abandonado aquí Martiricos. Pues todo hace indicar a que va a haber poquitos movimientos y que esto va a ser más bien, por así decirlo, bueno, pues un final de mercado tranquilo. Como decíamos, ha habido ofrecimientos durante todo el día. Ahora vamos a hablar de algunos de esos nombres propios de lo que ha ocurrido en el estadio de La Rosaleda. Ya pueden leer en portada en nuestra página web esa última hora, esa primera exclusiva que damos de la noche y pinta, ¿no?, que por desgracia también puede que sea la última. El administrador judicial abandonando La Rosaleda. Pedro, quédate por ahí y enseguida estamos contigo de nuevo para que nos cuentes más cositas. Venga, hasta ahora, ya todo lo que ocurra os lo contaré. Hemos dicho la noticia, 9:42, se marchaba en este caso el administrador judicial, ahí estaba Pedro Jiménez para contarlo. Antonio, no parece que haya más fichajes, ha habido ofrecimientos estos días de lateral izquierdo, por ejemplo, muy insistentemente el de Carlos Comares, el futbolista del Oviedo, muy insistentemente también llegaban rumores desde Italia para firmar a otro futbolista. Y bueno, la verdad es que la situación es la que es, ¿no? Es complicada y el Málaga no iba a firmar por firmar. Estaba claro que si el trabajo no se había hecho en los últimos días podría parecer una ganga, pero con la situación que tiene este Málaga Club de Fútbol no daba la sensación de que hoy el club estuviese en predisposición de conseguir ninguna ganga y de conseguir nada. Bueno, venir a Málaga siempre es agradable y al Málaga Club de Fútbol más, pero no son pocos los jugadores y representantes que saben la situación del Málaga y, como he dicho antes, se autopide préstamos a sociedades que él maneja para cobrarse el sueldo del administrador judicial y otros muchos que cobran y el dinero no está en el campo. Cuando nos faltan jugadores para que todo el mundo pueda seguir teniendo un trabajo y el dinero no va al campo,
Cuando hay tanto trabajador en el club que evidentemente no tiene culpa y tanto alto cargo que tanto cobra y el dinero no está en el campo, pasan estas cosas, ¿no? A hoy que te hace falta, a lo mejor medio millón o 1 millón, lo tienes en sueldos y en nómina inútiles y fuera de control, que esto puede estar ocurriendo. En fin, al final venir a arreglar una historia y ha vestido un santo para desvestir a otro, el propio administrador judicial, ¿no? Que mantiene reuniones y cuestiones fuera del ámbito de la entidad, buscando soluciones y apoyos que luego ya no encuentra porque nadie se fía ya de él, so pena que tome decisiones muy drásticas. La de cesar a Manolo Gaspar era obligatoria, pero no tendría que haber llegado nunca. Si simplemente no hubiera empezado la temporada Manolo Gaspar y su equipo, donde espero que salgan de ahí, pues hombre, los que habitualmente están recomendando, los de Promarga Sport, Fendi, el cuñado y tal, se vayan de la mano con Manolo Gaspar. Claro, si siguen ahí, pues esto es lo que pasa. Tanta gente trabajando y buscando jugadores y buscando mejoras para el club, y yo no he visto más fracasos de fichajes y más errores en mucho tiempo, cuando más personas tenemos ahí. Vamos a marcharnos, Antonio, quédate ahí conmigo un momento, Pablo, tú también, al estadio de la Rosaleda. Ahora hablaremos también de Fomba, otro de los temas del día que nos están preguntando los oyentes y telespectadores del Twitch de Radio Marca Málaga. La salida de Fomba nos ha confirmado, ¿no? La propia agencia de representación del jugador que no iba a continuar, pero me quiero marchar al estadio de la Rosaleda porque allí está Pedro Jiménez en directo. Pedro, buenas noches de nuevo. ¿Alguna novedad? 10 y 25 minutos de la noche, puerta 19 del estadio de Martiricos, del Templo. Muy buenas noches de nuevo. Ninguna novedad, más allá de que han abandonado 2 coches más, a priori de gente del club que no pertenece a la dirección deportiva. Por lo tanto, Manolo Gaspar sigue dentro de la Rosaleda. Recordamos, abandonó la Rosaleda del administrador judicial, lo hizo un rato antes Pellicer, y de momento el director deportivo hasta el día de hoy que sigue buscando una última ganga. Pues que busque. Una última ganga. Hay que ver cómo estamos, qué vergüenza, qué lamentable. Que esto sea el Málaga Club de Fútbol del siglo XXI da grima, por no decir otra cosa, ¿eh? Y aquí estamos, ¿no? Los compañeros al pie del cañón, los más mayores salvando obstáculos de las redes sociales para estar aquí hablando y tal, y que se nos vea, pero la realidad es la que es decir, a esta hora de la noche, salvo milagro, que alguien diga, no quiero a este tío, te lo cedo, venga, gratis, yo le pago la nómina, no lo quiero en casa, no hay nada que hacer. ¿Y qué hace que hemos trabajado estos meses? La pregunta que hago yo es, si nos faltaba un lateral izquierdo, un 9, y nos han traído una nevera y una lavavajillas, ¿qué hemos estado haciendo? Esto, como decía Sergio Escariolo en los tiempos de Unicaja, ya cuando se cabreaba mucho, he pedido un base y me han traído un pivo. Es como si me hace falta una televisión y me traen una nevera. Pues así está el Málaga. ¿Qué hemos fichado? Un tipo que era el suplente del que echamos hace 2 años. Un tipo que no lo quiere nadie, que el fichaje más caro de segunda, que no juega en ninguna parte. Y que el tiempo, y por lo que le he visto aquí, tengo la impresión de que en Almería están riéndose mucho. Y luego a lo mejor Lago Junior funciona si no se machaca físicamente, claro. Y lo demás, este es el trabajo de la cueva. La cueva de Alibaba, diría alguno, claro, esto no es normal, de verdad, ¿eh? Repito que hasta las 12 de la noche vamos a estar en directo con el mercado de fichajes del Málaga Club de Fútbol, y si hay novedad y si hay noticia de última hora, pues la contaremos aquí en la radio del deporte. Pero repetimos, a falta de 13 minutos para las 11 de la noche, de momento no ocurre nada. Estábamos hablando, Rafa Alcaraz, Pablo, de las posiciones que puede, bueno, pues en este caso, o que estaba buscando reforzar el Málaga. La de delantero estaba en todas las quinielas, estaba la de lateral izquierdo, la de lateral derecho. Yo creo que son las 3 posiciones que pueden estar más cojas. Ya hemos dicho que no iba a haber caso Fransol, que Fransol se iba a quedar, pues en este caso, ¿no?, en el Málaga Club de Fútbol. Hubo una conversación con Sergio Pellicer y que, bueno, pues todo iba a estar claro, ¿no?, en el aspecto de Fransol, que se iba a quedar y que además va a tener minutos, lo hemos visto en el partido del Sporting de Gijón. Aún así os traeríais un delantero. Está también Chavarría, que es una opción que tenemos un poco olvidado porque Pepe Mel lo ha utilizado en banda derecha, pero que podría ser otra opción, tenerlo como punta y como ese delantero tanque, ¿no?, que pedía la gente y que el Málaga estaba buscando en este mercado de invierno, que no encaja mucho, ¿no?, el delantero tanque con lo de José, por ejemplo.
No, yo delantero tanque la verdad que no creo que necesite realmente el Málaga. Si el problema es que creo que el Málaga tiene delanteros que son muy puramente delanteros, es decir, son delanteros que viven en el área, en mi opinión. El que mejor se puede desenvolver a la hora de bregar más, de jugar de espalda, de hacerlo lejos de la portería, en mi opinión de los tres es Fran Sol. Es verdad que Chavarría también briega muchísimo, pero creo que es un jugador que crece cuanto más cerca está del área. Entonces Rubén Castro, por ejemplo, que ha sido el delantero titular durante toda la temporada, viéndose tan lejos del área, yo creo que ese es el principal problema. Creo que con Rubén Castro, Fran Sol y Chavarría, el Málaga no tiene problemas de delanteros. Es más, a mí me parece interesante que se apueste, o podría llegarse a apostar, por un perfil como el de Jesse, porque al final es un jugador que a unas malas te puede jugar como falso 9 algún que otro partido, y es un jugador que al fin y al cabo te aporta una banda más. Yo creo que Jesse donde realmente te aporta es en la banda. Cierto es que con el paso de su carrera ha ido tendiendo al medio, sobre todo desde el momento que se rompió el cruzado con el Madrid en ese partido contra el Schalke en 2014 en Champions. Pero yo honestamente creo que es más interesante un perfil Jesse que un perfil delantero centro, porque es que yo de verdad pienso que el Málaga tiene 3 delanteros puros centros, y aunque Pablo Chavarría haya habido partidos que en la banda haya actuado bien, es que de verdad creo que juega mucho mejor cuando juega de delantero centro, como demostró por ejemplo el día del Ibiza marcando el gol, o el día del Alavés. Que pueda ilusionar a la afición, yo creo que es alguien que venga a aportar gol, ¿no? Porque, no sé, un lateral izquierdo o un lateral derecho, yo creo que puede ilusionar más a Pellicer, ¿no? Por así decirlo, porque tendría una plantilla más completa y una defensa más completa que al propio aficionado malaguista, aunque está claro que tenemos un solo lateral izquierdo, porque con el humor, por mucho que Pellicer haya querido contar en esta convocatoria, lo que hay es un auténtico desastre, y que tenemos también un solo lateral derecho, porque no lo es Ramallo, no lo es Bustinza, se pudo ver otro día en el Molinón, y del más está lesionado. Sí. Es que, a ver, yo, Juanje, tengo una opinión, en el sentido de fichaje que ilusiona al malaguismo o que no ilusione. Yo creo que lo que debe ilusionar ahora mismo al malaguismo el 31 de enero, tal y como está el equipo, es un fichaje que sea necesario, porque la necesidad te va a llevar al objetivo, que creo que es la salvación. Es decir, Jesse suena mucho, es un jugador con mucho nombre, que sí, que estuvo en el Madrid, que estuvo en el Paris Saint-Germain, que el año pasado estuvo en Las Palmas. Tiene nombre, evidentemente estoy seguro de que te aportaría, pero de verdad, que el Málaga necesita antes un lateral izquierdo. Y aquí, precisamente en Málaga, Juanje, si hay que definir el 31 de agosto cómo fue el mercado de verano, para el malaguismo ese mercado de verano fue ilusionante. Y con el paso del tiempo se ha demostrado que fue un mercado descompensado. Si ahora tú traes a Jesse, pero dejas sin reforzar el lateral izquierdo o el lateral derecho, al final yo creo que el problema de la planificación deportiva de este director deportivo se sigue repitiendo. Y para mí ese es el principal problema del Málaga, porque al final Manolo Gaspar nombres ha fichado siempre. Que si Febas, que si se trae a Villalba, que si se trajo a Rubén Castro, que si se trajo a Fran Sol, a jugadores con reputación en segunda división. Ahora en este mercado se ha traído a Lago Junior, que es un jugador que también te da mucho en ataque. Entonces puedes traerte a Jesse, sí, pero si al final hay que poner a un central de lateral derecho o hay que jugar todos los partidos con Javi Jiménez, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tal y como está el Málaga, me ilusiona, al menos desde mi forma de verlo, me ilusiona más cumplir una necesidad que traer fuego de artificio. Buenas noches de nuevo, ya queda una horita, algo menos para que acabe este cierre de mercado de fichajes invernal. No hay movimientos, lo único, una anécdota curiosa, por si queréis, para rellenar, y es que la guardia de seguridad aquí de la Puerta de la Rosaleda me han visto pasando un frío y me han traído un café, y es un detalle que, hombre, hay que reconocerlo, yo lo agradezco, se lo agradecí en persona, pero es un detalle que no todo el mundo tiene, y hace frío, hace frío. Pero más allá no hay nada más. Manolo Gaspar sigue dentro de la Rosaleda. Volvemos a recordar que el administrador judicial José María Muñoz abandonó sobre las 9:42, 10:20, y también lo hizo Sergio Pellicer. Pues mira, comentan los compañeros de COPE que Tete Morente va a regresar al Málaga, que el Elche lo va a ceder al equipo blanquiazul, y que ha sido clave, en este caso, la voluntad de Tete Morente para venir al Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a ver si esa operación se cierra, y sobre todo, Pedro, atento por lo que pueda ocurrir ahí. Oye, Tete Morente
lo firmé yo en este mercado invernal en el Fútbol Manager, ¿eh? Manda narices que Pero- a veces la ficción acabe superando a la realidad. Os digo una cosa. 8 Juanje. goles. Juanje, ¿crees que Manolo ha visto tu hilo y le ha parecido buena idea? Bueno, para nada lo creo que haya sido a través del hilo de Twitter del Fútbol Manager, pero sí que sí es verdad que si llega Tete es un jugador interesante. Ahora, Tete lo encajamos en un futbolista de banda, ¿no? No en un jugador que pueda ser delantero. En el Elche ha jugado muy centrado Claro, un extremo. muchas veces, ¿eh? Pero como un segundo punta, es que no es lo que necesita el Málaga. El Málaga, si acaso quiere a alguien arriba, sería un delantero de referencia. Y Tete Morente no lo es ni mucho menos. Pero bueno, yo te digo una cosa, Tete Morente no es Apia. Es que yo entendería que Sí, un sí, equipo por supuesto, como el por Málaga, supuesto. Apia fuera el extremo suplente. Y tienes a Tete Morente, a Lago Junior, y arriba te juega Fran Sol, Rubén Castro, por detrás Febas, Villalba. De verdad, es que si viene Tete Morente, yo no concibo que el Málaga baje a Primera Federación. Es que es verdad que ha habido equipos muy buenos a lo largo de toda la historia de Segunda División, que en Primera Federación con equipazos han bajado. Pero yo de verdad me cuesta ver que un equipo que en la segunda vuelta puede tener Lago Junior, Tete Morente, Rubén Castro, Aleix Febas, Fran Villalba, Diaye. de verdad no concibo que baje. Me parece, de verdad, imposible. Te lo digo. Pero como ha dicho imposible Rafa, tampoco, pero joder. como ha dicho Rafa, Apia sería suplente y entonces sería un fichaje innecesario. Lo comentamos al principio del mercado, cuando se cerraron tanto Lago como Apia. Si el Málaga tendría que tener prisa para cerrar esa posición, yo estaba en el bando de que no tendría que tener tanta prisa por lo que pudiese suceder, y si llega Tete Morente, pues yo creo que me daría la razón y Apia sería un fichaje totalmente innecesario. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto ver la sonrisa de Rafa Alcaraz, amigo también, y bueno, de veros aquí a todos es un auténtico para Pablo del Pino, como no. Y oye, pues compartir con vosotros un cierre de mercado que desde luego está loco, también en la Liga Smartbank, con la llegada de Bebé, con la llegada también de Weissman al Granada, en fin, está todo hoy muy movido. Y vamos a ver el Málaga finalmente qué es lo que cierra. Estáis hablando de Tete Morente en el Elche ha jugado de carrilero, que también ha sido otra de las posiciones en las que ha jugado mucho Tete este periodo que ha estado en el equipo ilicitano. Sí. Bueno, la verdad, si viene Tete, Borja, a ser el lateral izquierdo de este Málaga, me pincha si no sangro, ¿eh? Que no digo que lo que hayas dicho no pueda pasar. No, yo no digo que venga a jugar yo no digo que juegue de lateral. Yo lo que digo es que habéis dicho, es que Tete ha jugado en el Elche de delantero. Digo, bueno, también ha jugado de carrilero, ¿no? Es decir, su posición es extremo, al final es un jugador que donde más daño haces en el 1 contra 1 y en la banda, y en el Elche la verdad es que ha jugado prácticamente de todo. Por cierto, hablando Sin de duda, Tete Morente, un auténtico bombazo, la posibilidad de que Tete viniese al Málaga Club de Fútbol. Rafa, Pablo, Borja, os pregunto por esta posibilidad. Lo estamos comentando, ¿no? Lo han comentado también los compañeros de COPE, han dado la noticia a ellos, afirmando, vamos, lo dan por hecho, en este caso, de que Tete Morente va a ser el fichaje de última hora del Málaga Club de Fútbol. a ver, a mí me parece un fichajazo, pero me parece también que se están dando como los últimos coletazos de la era Gaspar total. Es decir, Gaspar está yendo a los inicios, a lo que le funcionó, que fue fichar a Tete, que fue apostar por Pellicer. Es decir, es como que ha pasado el tiempo, han pasado los meses y al final vuelve a la casilla de salida que le funcionó, que fue Pellicer, que fue un Tete Morente increíble en aquel mercado invernal que llegó. Y todavía va a entrar Pedrito Martín. Hay un tuit de Pedrito Martín de Tete Morente que a lo mejor podría recuperarse esta noche, ¿eh? Ahora cuando entre, ojito a ese Le tuit. queda llamar a Munir, ¿no? Y a 4 o 5 más que tenga por ahí de aquella época. Pero sí es cierto que el Málaga está tirando de jugadores que conoce, y eso es una realidad ante la situación tan compleja, también de un entrenador que salvó al equipo cuando era más difícil. Desde luego, Tete Morente, si lo puede cerrar el Málaga, es una oportunidad de mercado tremenda para el Málaga, independientemente de que necesite otras cosas este Málaga, y creo que todos lo tenemos claro. Yo creo que un delantero centro hace falta en este equipo. Yo creo que el tema de los laterales es una posición coja, independientemente de que puedas poner a Bustinza, independientemente de que puedas poner a Ramallo, y luego ya hemos visto cómo ha salido lo del humor. Entonces hay perfiles que hacen falta en la plantilla. Tete Morente, a lo mejor después de las llegadas de Lago Junior y de Apia, no era lo más necesario, pero son oportunidades de mercado, ¿no? Y cuando esto aparece, hay que hacerlo.
No sé cómo lo veis vosotros, pero en el sistema habitual de Pellicer que solemos ver, ese 4-1-4-1, Tete encaja a la perfección a una banda, ¿no? Sí, en la banda. En la banda. Una Lago y otra Tete, ¿no? Claro, es que no hay otra. Y os hago una pregunta, a ver cómo lo veis vosotros. Si Apia recupera su mejor forma, ¿lo veis por delante de Tete? Sería un buen jugador para que saliera en el 60. ¿Cómo tiene que estar Apia, Rafa? ¿Cómo tiene que estar Apia? El otro día vimos cómo acaba el partido contra el Sporting de Gijón. Lago Junior en la derecha. Está con un Pellicer oliéndose algo y empezando a buscar a Lago Junior a ese lado, que no era el lado donde lo utilizó ni Pepe Mel en su debut ni Purúa contra el Eibar, ni el propio Pellicer de inicio del partido otro día en el Molinón. Ni tampoco el otro día cuando juega contra el Burgos. Ni es donde más rinde, Juanje. No es donde más rinde Lago Junior. Él la virtud que tiene es que es un tipo que tiene gol. Entonces, partiendo en diagonal de izquierda hacia adentro, hace muchísimo daño. Entonces, bueno, pues quizás en la otra banda te va a funcionar porque es un jugador muy bueno para la categoría, pero le pierdes rendimiento real en la posición donde más ha rendido, en el Mallorca. No, que lo que iba a decir es que si se hace el fichaje, chapo por Tete Morente. Es decir, en el sentido de tener un recuerdo con Málaga, de haberse sentido aquí a gusto en Málaga en su primera etapa, y con todos mis respetos hacia el Elche, pero que yo creo que en el pensamiento de Tete Morente está que el Elche está desahuciado en primera división, es equipo de segunda, porque es que lleva una primera vuelta pésima en primera división, y que sabe que en Málaga pues sería importante para que el Málaga mantenga la categoría. Insisto en lo que he dicho antes, es que puede plantarse el Málaga en un partido jugando con, pongamos, Luis Muñoz, Febas, Lago Junior, Tete Morente y arriba Rubén Castro. Es que si te dicen eso a principio de la temporada, que el Málaga puede tener ese equipo en febrero, dime tú a mí por qué estaría luchando el Málaga. Es que me parece un equipazo. No, parece una delantera de ensueño, desde luego. Si en agosto nos dicen haz tu delantera ideal, realista, yo creo que esa delantera saldría en muchas quinielas de muchos malaguistas. El problema es lo que ha dicho Borja, que yo creo que es el principal debe del mercado del Málaga, que es que va a seguir jugando Javi Jiménez de lateral izquierdo. Lumor, pues ni está ni se le espera, aunque el otro día viajó al Molinón. Y por otro lado, el lateral derecho, que del Mas no me parece mal fichaje, pero es cierto que ha llegado y se ha lesionado, y al fin y al cabo que tiene Bustinza, Ramallo, son parches. Y es verdad que en el fútbol, y más como juega Pellicer, creo que la defensa es igual de importante que el ataque, ¿no? Pero Rafa, quizás eso, precisamente por lo que dices, ¿no? Por la importancia de la defensa que le da Pellicer, yo creo que a lo mejor no le hace tantos ascos tener un Bustinza, un Ramallo jugando de lateral, que es más bien un central, que le puede dar mucha más seguridad porque permite liberar al extremo que esté por delante y no permitir un lateral a lo mejor que tome muchas opciones ofensivas. Bueno, quizás no sea su mayor quebradero de cabeza, pero sí que creo que son posiciones que el Málaga debería haber reforzado de la manera que hubiera podido en este mercado de invierno. Y yo insisto, yo creo que un delantero centro hace falta. Es decir, Rubén Castro, si vas a jugar a 35 metros de la portería, no puede ser el delantero de tu equipo. Fran Sol, pues creo que no está cumpliendo las expectativas, ya sea porque no ha tenido las oportunidades o porque sencillamente pues no está bien. Y Lorenz Zúñiga, pues a día de hoy tampoco ha demostrado nada, y esa es la realidad. Chavarría también. Complicado. Chavarría puede ser la opción. Bueno, pues pudiera ser, pero ¿es el delantero realmente que te va a hacer los 8 o 9 goles que necesitas ahora mismo para salvarte? Complicado. Que decía el otro día Pedro en Twitter que cree que Rubén Castro va a ser el delantero de la Rosaleda y que Fran Sol Chavarría va a ser el delantero de lejos de la Rosaleda. Pero yo creo que Rubén Castro con Pellicer se le va a poner más cara de dame rendimiento fresco media hora al final o 20 minutos al final antes que ser el de fuera o el de casa. A mí me da esa sensación. Yo también. Creo que va a usar mucho esa baza al bueno de Pellicer. Incluso jugadores como Febas puede usarlos mucho como lo hizo el otro día fuera de casa, de guardarse alguna bala de ese estilo para ir partido de resultado corto, de empate a 0, de 1-0, 0-1, y en la última media hora sacar a futbolistas que te suban el nivel cuando el rival está cansado, ¿no? Eso lo está estudiando Pellicer y ya lo hizo contra el Sporting. Hombre, plantarte en un partido perdiendo, imagina 1-0 o empate 0-0 y tener esa baza de meter de una sola atacada a Rubén Castro, a Febas y a Piat, eso no lo tienen todos los equipos.
No, y el otro día Rubén Castro, por ejemplo, tiene una ocasión que fue fuera de juego, pero una ocasión clarísima que se genera él solo y que yo creo que en un transcurso de partido siendo titular muchas veces no se la genera porque entró con más frescura que la defensa del Sporting. Al fin y al cabo, seamos sinceros, a mí me da la misma situación que con Jorge Molina en el Granada. Es decir, son dos leyendas, dos viejos rockeros que siempre quiero tener en mi equipo, aunque tengan 45 años. Ahora, evidentemente, la edad pasa hasta los más buenos en la delantera, como Jorge Molina y Rubén Castro. Y entonces, ¿qué es lo lógico? Pues tener otro delantero centro que te juegue más partidos, y si necesitas el recurso de Rubén durante los últimos 20 minutos, probablemente le llega a uno y la enchufe. Como la enchufó el día del Tenerife, como se la enchufó al Granada y como se la enchufó al Mirandés. Si gol sigue teniendo, pero claro, la edad incluso para los buenos pasa, como con Borja Aranda. Bueno, José, está sonando fuerte ese nombre de Tete Morente. Apuntaban los compañeros de COPE Málaga que podría llegar cedido. Dan por hecho que va a llegar cedido al Málaga Club de Fútbol. Mójate, fichajazo, ¿no? Sí, hombre, una grata sorpresa, la verdad. Yo creo que poco esperábamos que hubiera movimiento importante en el Málaga en este último día de mercado, y el hecho de que sea Tete Morente, un jugador que conocemos, que aquí dio un rendimiento excelente, pues es una noticia muy positiva. Habrá que ver en qué condiciones llega, cómo llega, pero yo creo que de partida es un fichaje muy positivo. De hecho, se escuchaba que podía ser una de las opciones de los equipos que estaban peleando por el ascenso, porque ya se conocía que de momento iba a salir del Elche, y que venga a Málaga, pues es muy buena noticia. Yo creo que de lo que se puede reforzar en Málaga es de lo mejor que puede aspirar. Hablábamos esta mañana en el programa, en Merchan en directo, en el programa en directo hablábamos de los posibles refuerzos que podía tener. Yo me planteaba la opción de un extremo, porque el tema de Pia no lo terminaba de ver muy claro. Creo que es un jugador que, si está enchufado, puede ser muy positivo y que puede aportar muchísimo, pero me da la impresión de que le cuesta mucho trabajo dar ese pasito. Y bueno, con la llegada de Lago Junior, pues se había cubierto un poco esa necesidad. También tenía a Cristian, tiene a Gallar, pero quizá le faltaba otro jugador, y con Tete Morente yo creo que se cierra un poco ese círculo. Es verdad que sigue teniendo otras necesidades del equipo, sobre todo en la parcela defensiva, pero yo creo que es muy buen fichaje para marcar un poco diferencia en esa posición. Creo que es un jugador que a lo mejor no estaba en la idea del Málaga, pero han podido incorporarlo y lo tiene que hacer. Es un jugador que sube mucho el nivel, que es un futbolista ahora mismo fuera de categoría, y el Málaga está en una situación donde necesita futbolistas fuera de categoría, porque si nos echamos cuenta de los partidos que quedan y los puntos que tiene que sacar el Málaga para una salvación, digamos, medianamente responsable, es prácticamente una segunda vuelta de ascenso. Es decir, y la realidad es que el Málaga no está ahora mismo para grandes florituras, está para hacer lo que hizo el otro día. Yo Borja, me quedo con la frase que ha dicho Rafa. Y bueno, que yo creo que es una frase que podemos extrapolarla a todos. Un Málaga que tuviese a Rubén Castro, Sol, Alex Febas, Villalba, Lago Junior, Muñoz, Yalle, de Morente, baja a segunda división B, a primera ref. Entonces yo creo que no solo habrá que mirar lo mal que ha hecho Manolo Gaspar, que lo ha hecho mal, lo mal que lo hace el administrador, que se está haciendo mal. También habrá que mirar profundamente a esta plantilla, a este vestuario y a los entrenadores que hayan pasado, que no hayan sido capaces de sacarle petróleo a ese equipo. Es que yo niego la mayor, y yo parece que voy un poco contracorriente. Manolo Gaspar tiene sus pecados, y yo soy el primero que lo dice muchas veces. Pero creo que Manolo Gaspar, donde para mí ha cojeado y que al final ha acabado lastrando muchas veces el proyecto de este Málaga, es en la elección de la planificación deportiva desde el entrenador. Yo creo que el año pasado Guede, y lo dije a final de temporada en Radio Marca, no debía de seguir en la plantilla porque no había demostrado nivel real para ser entrenador en fútbol profesional español, en la Liga Smartbank. Su papel fue el que creo que necesitaba el equipo en ese momento, que era más bien un símbolo, algo que uniera a la afición y al equipo con alguien que estuviera identificado con el club, más que un entrenador, porque era una situación complicada. Pero el Málaga no desciende el año pasado porque había 4 equipos de un nivel muy inferior, y se salvan el Málaga y el Sporting por eso, por el Fuenlabrada, por el Alcorcón, por la Real Sociedad B y el Amorebieta. Si no, estaban los dos en primera federación. Entonces, evidentemente, cuando un entrenador salva al equipo, lo normal es que le dejes trabajar. Pero yo creo que por ahí ya el Málaga empezaba a cojear. Luego la planificación deportiva
Ha traído grandes jugadores que, como tú dices, vas nombrándolos, Juanje, y son jugadores que en cualquier proyecto de equipo que quiera ascender estarían muchos de ellos, pero no ha sido un equipo equilibrado, no ha sido una plantilla pensada directamente, empezando para un sistema de juego y un plan de juego. Y ahí tienes un problema. Si tu entrenador tiene un plan de juego, que es Guede, que quiere jugar con 3 centrales y solo quiere 2 carriles, entonces tienes un problema. Pero entonces, ¿por qué dejas salir a Calero, que se está saliendo en el Cartagena, por ejemplo? Y empiezas a pensar en este tipo de traspasos extraños que ha hecho el Málaga. Entonces sí, ha traído grandes nombres que te dan un nivel. Y luego otra cosa que para mí fue absurda, que es autoponerse la presión de equipo candidato al ascenso. Tú metes esa presión al Granada, al Levante, a los equipos que han descendido al Alavés, más el Eibar que la caga el último día el año pasado y se mete en playoff por su torpeza, más el Tenerife que ha estado peleando hasta el último momento, más Las Palmas por el proyecto que tiene. Tú deja que ellos se peguen por el ascenso y tú haz lo del Albacete, tú haz lo que está haciendo el Burgos, tú vas callado, vas sumando, por muy buena plantilla que tengas, vas sumando y te metes. Pero es que el Málaga tenía un entrenador que para mí no estaba a lo mejor capacitado para el proyecto que se planteaba en Málaga este año. Segundo, una plantilla con posiciones carentes. Y tercero, con una autopresión de la afición del Málaga que es maravillosa, pero es extremista para lo bueno y para lo malo. Y te has metido en todo eso tú solo. Nadie te pidió que salieras hablando y dijeras vamos a ascender. Y eso sí que le echo la culpa al club. Borja, y aparte te añado, para mí, el principal defecto de Manolo Gaspar, aparte de, para mí, que ha fichado muy buenos jugadores, pero es que siempre le ha faltado una pieza, y esa pieza no tenerla es descompensarte el equipo. Eso para empezar, y lo has dicho, y me parece a mí el principal fallo de Manolo Gaspar. Pero lo que está claro es que aunque venga Tete, haya llegado Lago Junior y todo lo que tú quieras, en verano planifica con un Guede que echa las 5 jornadas y en invierno ha planificado la plantilla con Pepe Mel, que lo ha echado a 5 días de acabar el mercado. Así. No tiene sentido. Es decir, lo de Pepe tampoco tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Bueno, lo de Pepe era indefendible también, ¿eh? Los números de Pepe eran muy cuestionables para continuar en Málaga. Yo no me refiero a los números de Mel, yo no me refiero a eso. Me refiero a construyes en verano con un tío que echas a los 5 partidos, construyes en invierno con un tío que echas a 7 días de acabar el mercado. Correcto, eso es. 4. Ese es el problema. Para mí no tiene sentido. Con José Alberto. A José Alberto lo echó un 24 de enero, a una semana de acabar el cierre, de darse el cierre del mercado de invierno. Y su elección fue también muy mala, la de fichar a Nacho como entrenador del Málaga. Entonces, yo estoy un poco también contigo, lo que tú dices, Borja, que donde ha patinado Manolo Gaspar sobre todo ha sido en las planificaciones y en el hecho de elegir los entrenadores para el proyecto. Un grupo determinado de jugadores que sobre el papel parecían buenos jugadores, o bueno, son buenos jugadores, pero no han dado el rendimiento que se esperaba aquí en Málaga. Yo creo que cuando salieron muchos de los nombres que hay en la plantilla actual del Málaga este verano, la gente se ilusionó, no por el hecho de que saliera a lo mejor Rubén Castro en la presentación de las camisetas diciendo oye, vamos a intentar subir a Primera División, sino porque los nombres tenían un bagaje, tenían un recorrido y son jugadores que han estado habitualmente luchando por ascender, o vienen de una Primera División, o vienen de la Liga Turca, o vete tú a saber, pero que tienen un cierto nombre. Entonces, es verdad que no se ha dado con la tecla para que esos jugadores acaben haciendo un equipo, que es lo que te hace competir por cosas importantes. Pero has dicho una cosa muy importante, que son grandes nombres, pero que uno viene de la Liga Turca, que otro viene de donde sé. ¿Cuánta gente que estaba en la plaza celebrando el fichaje de Rubén Castro habían visto por lo menos 20 partidos de Rubén Castro con el Cartagena el año pasado? Porque el Rubén Castro del Cartagena era el mismo Rubén Castro que vemos ahora. La diferencia es que Carrión es un tío que te plantea partidos muy abiertos y donde el Cartagena llega mucho al área. Y entonces Rubén Castro cerca del área es un tipo que te hace goles, si le tienes viviendo cerca de la zona del gol. Pero cuando tú alejas a Rubén Castro del área, estás con un futbolista menos, porque evidentemente ya es un jugador que físicamente no te puede aguantar el ida y vuelta y una presión constante. Entonces yo, lo comentábamos en verano, para mí el fichaje de Rubén Castro es fantástico si el plan de juego del Málaga es acercar y estar siempre en campo rival y llevando a Rubén Castro a zona de gol. Entonces el fichaje es la leche, es un tío que te va a meter 20 goles. Ahora, si el plan del Málaga es, por ejemplo, lo que va a plantear ahora Pellicer, pues hombre, Rubén Castro le haga un gol porque es muy bueno, pero va a ser bastante más complicado. Yo no estaba excesivamente ilusionado, no por nada, solo por eso. Llevo un tiempo escuchando la tertulia y la verdad que estoy muy de acuerdo con las cosas que comentáis, ¿no? Por ejemplo, el tema de Tete Morente, ¿no? Que ya lo ha mencionado también Rafa Alcará. Parece que con él empezó todo, ¿no? Al menos para mí, con él empezó todo, y es verdad que Tete Morente, si llega a Málaga, le va a dar muchísimo, ¿no? No es solo tener un jugador
en banda un jugador que ya conoce al club, sino que puede ser perfectamente determinante dentro del esquema de Pellicer y sobre todo lo que exige el técnico de Nules, ¿no? Que es un juego que bien sabemos que le va el rock and roll y Tete Morente le va a venir a la perfección. Estabais mencionando a Rubén Castro, lo que puse también, ¿verdad?, en Twitter, quizá puede ser una de las ideas de Pellicer, utilizar a Fran Sol lejos de la Rosaleda y a Rubén Castro en casa, y se puede asemejar eso con jugadores, por ejemplo, como Tete Morente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque con Lago Junior y Tete Morente es más probable que se llegue al área rival, ¿no? No va a necesitar quizá tanto Rubén Castro recorrer kilómetros o casi buscarse la habichuela para tirar a puerta, cuando sí que tiene jugadores al lado, en este caso a los extremos, que pueden hacer ese trabajo sucio, entre comillas, por él, y que él sea el jugador que defina, ¿no? Lo estaba comentando el compañero. El Cartagena, un equipo que juega muy bien por banda, con Dauda, con jugadores muy verticales, con el propio Alex Gallar. Gallar hizo un gran año. Claro, Gallar hizo un temporadón. Al final el Málaga necesita jugadores de banda. Lo acabáis de mencionar. Pepe Mel pide jugadores de banda, a los 2 días se prescinde de Pepe Mel. Menos mal que en este caso Sergio Pellicer también cuenta mucho con jugadores de banda. A ver, este Málaga, vale jugar con tuviese el bandas entrenador en que fútbol, tuviese, Rafa, tuviese el entrenador que tuviese, Rafa, Borja, Pedro, José. Lo íbamos a poner. Una pregunta a todos. Yo creo que estamos hablando de que hubiese venido que no hubiese venido, a este Málaga necesitaba bandas, ¿no? Ha sido un momento de mofa durante todo el mercado prácticamente, ¿no? El tema de hay extremos, lo que pasa es que a ti no te gustan, ¿no? Aquella mítica frase de Manolo Gaspar en sala de prensa, ahora de verdad sí hay extremos. Lago Junior, está, si llega Tete Morente, tenemos a Cristian Gutiérrez, en Gallar puede hacerlo ahí, está la opción de Pablo Chavarría, que se inventó un poco Pepe Mel y que ya en su día también utilizó el propio Sergio Pellicer cuando se le fichó a Chavarría en la 2021, en fin, ahora hay una gran variedad de extremos en esta plantilla. Empiezo por ti, José, que has hablado un poquito todavía. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo. Yo creo que con la llegada de Tete Morente se cierra un poco el círculo y ahí yo creo que puede apostar por diferentes tipos de jugadores en esa posición. Puede jugar por más interiores, como puede ser a lo mejor Tete, el propio Tete o Ale Gallar, con más extremos puros, que sean más verticales, más buscar la rapidez, buscar el espacio. Puede optar por diferentes tipos de jugadores. Yo creo que ahora la plantilla es un poco más completa de lo que era al principio del mercado de invierno. Es verdad que sigue faltándole al Málaga la posición de los laterales. Es donde está fallando y donde todos tenemos que puede fallar mucho el equipo. Pero yo insisto en que si el Málaga de Sergio Pellicer es lo que presuponemos que va a ser, un equipo más encerradito, más refugiado atrás, en teoría van a sufrir menos, van a quedar menos expuestos esos jugadores y van a sufrir menos cuando vayan a campo abierto. Así que creo que se va a paliar un poco la situación, el problema de los laterales con la forma de jugar, la nueva forma de jugar que puede tener el Málaga. Pero es evidente que los extremos eran muy importantes y ahí por lo menos esa situación se ha paliado y se ha buscado bien el mercado. Chicos, para enriquecer, discúlpame Rafa, para enriquecer este debate de lo que puede aportar Tete, os voy a dar los datos suyos de esta temporada y ya a partir de ahí podemos hablar. Ha jugado 18 partidos, de los cuales 8 han sido de titular en el Elche, en Primera División, en el colista, 1004 minutos, ahora hablaremos de cómo lo ve, y ha anotado un golito que se lleva, así que ya con estos datos... Sí, pero... Que se está hablando de la llegada de Tete y yo a última hora no cierro el mercado tampoco para que pueda haber alguna salida en el Málaga Club de Fútbol, porque también os digo, estamos en un momento en el que hay un límite salarial. Yo no sé hasta qué punto el Elche nos va a regalar a Tete Morente, que tiene un sueldo de Primera División, aunque no sea evidentemente el sueldo que tiene Robert Lewandowski. Cuidadito a que el Málaga no tenga que hacer hueco en el límite salarial a alguno de esos jugadores, ¿no?, que tienen un gran salario en el equipo. Y repito que ya comentamos aquí en Radio Marca Málaga, nos cayeron muchos palos en el mes de noviembre porque dijimos que en este mercado de invierno el Málaga tenía las puertas abiertas a cualquier tipo de salida.
Y cuando decíamos cualquier tipo de salida, era cualquier tipo de salida. Que yo, hasta que no den las 12 de la noche, estaría muy pendiente también, no solo a las llegadas, sino también a lo que pueda ocurrir en las salidas. No, la llegada de Tete puede ser en un intercambio de futbolistas. No hablo de opinión, no de información, podría ser. ¿Qué jugadores pueden salir? Me refiero en cuanto a opinión se refiere, ¿no? Quizás Fransol, jugadores como Ramallo, que ha tenido poca participación, a excepción, bueno, ha contado el primer partido Pellicer con él, pero ¿qué jugadores veis que son candidatos a salir? Muy fácil. No me encaja el Fransol. Pero ya ni eso. Es un jugador cedido al final, Fransol. Es decir, tampoco es que tengas una gran partida en su salida. Pero hay una realidad. Viendo la temporada del Málaga, vosotros de verdad, lo que acaba de decir Juanje, no es un planteamiento lógico. Es decir, un equipo que va tercero por la cola, lo que me ofrezcan que sea ahora mismo una buena oferta por cualquiera de estos futbolistas que no están rindiendo, voy fuera y ayudo a reconstruir. Puede reconstruir si lo que tengo no me está ayudando a competir. Por mucho nombre que tengan o por mucha experiencia, lo que queramos. Pero la realidad del Málaga es esta. Está todo el mundo. Yo tendría todo el mundo a la venta. Eso es lo que da un poco de vértigo, ¿no? Quizá el mal nombre propio, imaginaos, ¿no? Ale Gallar, que salga Ale Gallar, ¿no? Por decir un nombre. Duele más el nombre que realmente el rendimiento que está mostrando. Eso es, pero esa es la realidad. Un equipo que ahora mismo se tiene que salvar, que esa es la realidad, que el Málaga se va a Primera Federación. Que el Málaga no está para tener grandes nombres que se paseen por la Rosaleda y saluden hacia el público al final de los partidos. El Málaga necesita ganar partidos. Y si de repente te llega una oferta, voy a dar nombres por dar, por Juan de, y dicen, oye, que os damos 2 kilos, pues oye, con 2 kilos, pues fuera, y intento con esos 2 kilos y ese fair play que me aumenta, ¿qué necesito? ¿2 laterales? Pues ir a por 2 laterales, que es lo que necesito, porque tengo 5 centrales. Esa es la realidad, vamos, lo que yo entiendo que hace un club serio. Pero es que cuando se contó esa noticia, Pedro, Rafa, y ahora os pregunto a los dos, también a ti, José, cuando se contó esa noticia, daba la sensación un poco de que parecía que esto iba a ser un mercadillo, que iba a estar todo en venta. Y la realidad es que le gusta la afición malaguista, ¿no? Este Málaga no es un Málaga de problemas económicos, no es el Málaga que hereda Pellicer o que hereda el propio Manolo Gaspar en la 19-20, pero sí que es un Málaga que tiene el límite salarial que tiene y que la inversión que fue, yo qué sé, brutal, ¿no? Fue una inversión estratosférica del verano, no se podía repetir en invierno. Es decir, tenemos jugadores que están muy por encima del medio millón de euros de sueldo. Y no es uno, hay 2 o 3 en la plantilla. Y claro, estás penúltimo y yo me imagino que a mí me hierve la sangre. Yo soy el que firma las nóminas del Málaga a final de mes y cuando veo pasar un montón desde cero para estos tíos que nos tienen en penúltimo puesto. Bueno, yo creo que hay varios nombres que serían dolorosos para el malaguismo, pese a la situación que está viviendo el Málaga. Uno de ellos es Leifeba. Yo creo que es el jugador que está dando un rendimiento muy por encima de la media y sería un golpe muy duro a la línea de flotación del malaguismo que saliera el mejor jugador del Málaga en lo que vamos de temporada. Después, por nombres, es verdad que Luis Muñoz es un poco el niño bonito del malaguismo y que todos tenemos puesto mucha esperanza en él, que Sergio Pellicer ha llegado y lo primero que ha hecho ha sido darle la titularidad, que puede encontrar ese ritmo y si lo encuentra puede ser un jugador diferencial. Rubén Castro, porque ha sido la bandera del Málaga, que es verdad que no ha dado su máximo nivel, pero dejar salir a tu bandera a la primera de cambio pues también sería curioso. Y Esteban Burgo, yo creo que Esteban Burgo se ha sentado muy bien en la defensa y el hecho de dejar salir un central para reforzar el ataque tal y como está el Málaga, yo creo que sería también una situación un poco incomprensible. Creo que son un poco los nombres que hay encima de la mesa que podrían trastocar los planes del Málaga, de decir, oye, sí, no hemos reforzado una parcela que sí, que le viene muy bien, pero hay otros pilares que no se pueden tocar y que pueden quedar tocados en esta situación. Yo creo que trastocan más los planes de Zaragoza, Ponferradina, Racing de Santander y de todos los equipos que están cerca del descenso, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente en verano que todos los equipos de segunda división, todos, me refiero a todos, incluso los que bajaron, que estaban diciendo cómo está fichando el Málaga, cómo el Málaga está pudiendo fichar a tanto bueno jugador, si el año pasado tenía unos problemas de límite salarial tremendos, y si ahora llega el invierno y el Málaga vuelve a tener espacio,
pues evidentemente yo creo que Zaragoza, Ponferradina, Racing, el propio Lugo, los equipos que están ahí abajo son los que van a decir, hostias, estos que vienen fuertes y que va a ser difícil que no salgan de ahí, que al final lo lógico es que vayan hacia arriba, porque el Málaga, si tú comparas los ritmos de puntuación de las últimas jornadas con respecto a los de abajo, está sumando más y yo quiero pensar que es cuestión de tiempo que al final se acerque a salir de la permanencia. Pero yo, Juanje, tengo ese pensamiento y estoy de acuerdo contigo, pero después veo al Barça, que ha tenido muchos problemas de límite salarial, y le llega un juez y le dicen que Gavi que sí, que Gavi primer equipo, y hoy Gavi está con el 6. Es decir, que aquí o todos moros o todos cristianos. ¿Qué quieres que te diga? Y al final el Málaga puede tener problemas de límite salarial, pero yo veo a equipos, y en concreto pongo el nombre del Barça porque creo que es el que más evidente es, que al final le dan mucha manga ancha a la hora de Rafa, pero el Barcelona, independientemente de lo que haya hecho mal, que todos lo sabemos, no tiene una administración concursal. Es que eso se nos olvida muchas veces, en donde las limitaciones son mucho mayores y el control es mucho mayor, ya no solo el que te plantea la liga, sino el que plantea el propio club. Y eso siempre es yo lo he vivido aquí en Madrid, es una situación de verdad que te ata de pies y manos. Y entonces el Málaga Club de Fútbol, también os digo una cosa, se está reforzando bien, desde mi punto de vista, cosa que el Lugo se está descomponiendo. Hoy Cris Ramos sale, la plantilla han echado al entrenador, Fran Justo, es decir, es un caos, es un equipo que... Parece también, Borja, parece también que va a salir el director deportivo. Sí, vamos, que la limpia, va a ser espectacular. Entonces el Lugo, para mí, clarísimo, que ya lo era a principio de temporada. Yo dije que este año que el Lugo era... Para mí ya el año en el que no se podía salvar, visto el nivel que iba a haber este año en Liga Smartbank, y para allá van los tiros. El Ibiza, por mucho que quiera, ha perdido a Castel, está también intentando reforzarse, pero creo que lo tiene muy complicado. Pero es que Zaragoza hoy ficha a Bebé, el Racing también ha fichado hoy a un delantero. Es decir, al final los equipos se están moviendo porque ahora llega la recta final de Liga y hay que empujar. Y el Málaga Club de Fútbol, insisto, ha mejorado su plantilla, sigue teniendo carencias. Ahora, Pellicer sí que es cierto que con ese sistema que tiene 4-1-4-1, donde él abusa mucho del duelo en los partidos, de las segundas jugadas, de aprovechar el balón parado, le puede valer lo que tiene. Pero yo creo que el Málaga realmente tiene carencias serias, sobre todo, como ya hemos insistido, en los laterales y para mí en la zona de finalización. Y eso le puede condenar al Málaga. Lo que sí está claro es que el Málaga sigue siendo un buen escaparate para muchísimos jugadores, ¿no? No es casualidad que jugadores de la calidad de Lago Junior o Tete Morente, si llega al fin y al cabo también a la Costa del Sol, elijan Málaga. O sea, en la situación en la que está el equipo, con los puntos que tiene que conseguir en esta segunda vuelta para tener permanencia en segunda división, está claro que el Málaga, por historia, por afición y por escudo, es un atractivo para muchos jugadores. Bueno, habéis comentado también el nombre de Jesse Rodríguez, que se ha ofrecido al Málaga, es por algo, ¿no? Si quieren venir a la Rosaleda, es más allá de porque esté el equipo en la posición en la que está, sino porque puede ser también un trampolín hacia, el año que viene quizás jugar en una categoría superior o en un equipo de mayor enjundia. Le pasó, por ejemplo, al mismo Tete Morente, ¿no? Eligió Málaga y de Málaga dio un salto a primera con el Elche, así que yo también veo que es atractivo para los jugadores venir aquí pese a la posición en la que está el equipo. Bueno, al final Tete está dejando... Sí, rápidamente, que Tete está dejando jugar en primera para venirse a un segunda que está en descenso. Claro. Que tengo ahí a Pedro Jiménez, que yo no sé si se ha congelado del frío, pero está en el medio de la Rosaleda. Pedro, evidentemente ahí no se va a ver nada, es decir, lo único que tenemos que esperar es a la posible salida de Manolo Gaspar, y que Manolo Gaspar quiera hacer alguna declaración al micrófono de Radio Marca Málaga, porque evidentemente por ahí no va a aparecer Tete ahora andando a las 12 menos 20 de la noche, o va a aparecer, el jugador X del Málaga a decir adiós que se va. Hace tiempo que las cosas no se hacen así, no funcionan así, digamos, con la gente entrando y saliendo, ¿no? Ya se nos ha olvidado a todos, pero con la pandemia se formalizaron muchos aspectos informáticos de la liga y ya no es así. Antes de la pandemia sí vimos, por ejemplo, a Okazaki, ¿no? Llegar aquella noche para rebajar su salario, o vimos a Luis Hernández llegar aquella noche mítica que luego no se pudo cerrar nada y que fue una vergüenza para el malaguismo a bajar su salario. Ya eso no va a ocurrir, pero lo que sí podemos confirmar es que Manolo Gaspar no se ha ido, ¿no? No, de momento Manolo Gaspar sigue dentro de la Rosaleda, quedan 20 minutos para el cierre de mercado
últimos minutos ya apurando este mercado invernal, y el director deportivo que no abandona la Rosaleda y no ha llegado mucho más por aquí. Ha aparcado un coche un segundo, me ha dado un microinfarto porque digo, espérate, porque vienen cositas, pero ha sido de forma puntual y ahí se ha ido. Yo creo que le ha asustado y todo. Sí, probablemente sea alguien que ha dicho, voy a acompañar a Pedro, que no pasa nada, Rosaleda, que esté todo algún fan, Pedro Jiménez. ¿Os habéis quedado con las ganas de que el Málaga pudiese hacer oficial algún fichaje más? ¿Os habéis quedado con esa sensación de que el lateral derecho, como se resfríe Ramallo para un largo tiempo y este del más que no avanza? O, ojito, una lesión, Dios no lo quiera, de Javi Jiménez, no va a haber Tete Morente, ni Jala, ni Dios que nos salve con ese boquete en la banda izquierda. A ver, es a lo que se arriesga. Yo creo que el Málaga, sinceramente, no creo que tenga mucho hueco para el límite salarial y pensará que Tete, al fin y al cabo, es un jugador de impacto de medio campo para arriba, que te puede resolver muchas papeletas y que más o menos puede tirar para adelante con parches. Prefiere gente segura y con presencia de ataque antes que reforzar la defensa, porque cree que lo que necesita es gol para poder salvarse. Yo le quería responder rápidamente a Pedro una cosa que ha dicho sobre Manolo Gaspar, que sería la mejor noticia, que acabara marchándose como director deportivo. Si Manolo Gaspar anuncia su marcha esta semana, yo sinceramente creo que tiene muy poca lógica que además haya afrontado este último mercado invernal. Porque también contigo, Rafa. Si lo vas barruntando, pues mira, pues vete antes, pero irte el día después de que acabe un mercado, a los 2 días después de que acabe un mercado, ya asumes hasta junio. Asumes hasta junio, das la cara y es tu proyecto y te hundes con el barco o no te hundes, pero ya ¿qué haces? ¿Irte ahora para qué? Vamos a ver, ¿para qué? Para limpiar un poco acaba contrato en junio y empiezan a planificarse las plantillas para la próxima temporada en febrero, en marzo, es cuando empiezan a iniciarse los contactos. De hecho, el propio Manolo Gaspar el año pasado ya anunció en esta rueda de prensa que tiene prevista para mañana, ya anunció un fichaje que era el de Manolo Hierro, el de Manolo Reina, para la siguiente temporada. Es decir, esa planificación ya se viene arrastrando. Incluso en este mercado de invierno se llama un jugador: oye, te quedan 6 meses, ¿cómo estás? ¿Te puedes venir libre? Sí, no, te llamo para que te venga el año que viene. Yo entiendo que mantener a Manolo Gaspar hasta junio no tiene ningún sentido. El que vaya a planificar el Málaga de la siguiente temporada tiene que estar aquí cuanto antes. Yo creo que funciona un poco así. Que lo hace mañana, bueno, me parece un poco circunstancial, un poco por cerrar el ciclo y decir hasta aquí hemos llegado. Pero si el problema, José, es que el único nombre, ¿no?, que ha sonado por ahí, que es el de, por así decirlo, Sergio Fernández, ¿no?, el director deportivo del Alavés, tiene contrato hasta junio con el Alavés y claro, podría ser ese, ¿no? Hay conexiones con Quique Pérez, los dos son vitorianos, bueno, podría sonar la flauta por ahí, pero claro, estamos hablando que si es ese director deportivo, aunque esté firmado por el Málaga o tenga claro con el Málaga, que va a estar cobrando de Alavés y trabajando para el Málaga Club de Fútbol. Pregunto porque no conozco, yo no tengo el mercado de fichajes, por así Juanje, decirlo. Muy fácil. Yo soy un jugador, me quedan 6 meses. He firmado por un club para el año que viene. Estoy jugando para otro club, ¿no? Pero mi cabeza también piensa que en junio me voy a otro lado. Por eso es lo que decía José. ¿No? Pero sí, no. Te doy la razón, porque es verdad que lo que tú dices con un jugador me vale, pero, por ejemplo, ese jugador ficticio del que estamos hablando, que firma y se va a otro equipo en junio, de enero a junio no está yendo luego todos los días a recibir la charla de su futuro entrenador del año que viene, ¿no? Es distinto, el jugador está centrado solo en jugar y ya está. El director deportivo tendría que estar con el Alavés manejando, no sé, hipotéticas renovaciones, ¿por qué no?, de Alavés, por poner un ejemplo, y siendo director deportivo del Málaga. He puesto este ejemplo porque es el único que ha sonado y seguramente saldrán más nombres. Yo creo que lo hacen. Yo creo que lo hacen. ¿Tú qué te crees? ¿Que hay directores deportivos que ya tienen apalabrado ir a un sitio y a lo mejor no siempre ellos directamente, pero con gente que va a trabajar con él no están planificando para el otro club? Claro que lo están haciendo. Exactamente igual. Esto es como todo. ¿Cuántas veces se negocia un contrato primero con el jugador antes que con el club? Y se supone que no se debe, ¿no? Es decir, todo eso pasa. Por eso digo que al final yo creo que cada uno sale como quiere salir. Manolo Gaspar, insisto, su gran pecado ha sido el encabezamiento de sus proyectos. Yo creo que sobre todo la temporada esta tan difícil que se tuvo pocas fichas profesionales,
fichar lo que fichó Manolo con lo que tenía, me parece que fue un grandísimo trabajo, independientemente de que luego las cosas salieran como salieron. Pero para mí, insisto, su gran pecado es la elección del líder para llevar esos proyectos a cabo. Y que también te digo una cosa, Borja, importante. Es decir, yo entiendo lo que ha dicho José Criado, y creo que yo también. Que tú las temporadas las tienes que planificar con tiempo. Pero a día de hoy, ¿cómo planificas la próxima temporada del Málaga? Tienes que hacer, pues tienes que hacer dos planificaciones, Rafa, en segunda y en primera red. Como hacen todos los equipos que están. ¿Tú qué te crees? ¿Que hay equipos de primera como el Valladolid o el Cádiz que ahora mismo no están pensando en qué futbolistas puedo tocar si estoy en primera o si bajo a segunda? Lo están haciendo ya. Y en segunda tienes que planificar o por ascender o por descender. O sea, siempre va a tener una doble planificación. Y eso sería un buen profesional, vamos. El que baraja las posibles opciones que le puedan pasar a su equipo. Pues totalmente, oye. 11 y un minuto. Las 12 ya. Estoy refrescando el Twitter, pero no lo hace oficial el Málaga de momento. Pues aquí, chicos, ningún movimiento, ¿eh? Ya le han dado las 12, como bien habéis dicho. Y yo creo que si sale Manolo Gaspar pronto, pues tardará un poquito en salir, pero nada de movimiento por aquí. Recordemos que siempre hay ese margen de tiempo, ahora, sí. hasta que se mueven ciertas documentaciones, se validan si han entrado o no han entrado, y hay oficialidades normalmente hasta la 1:30 de la mañana. Pues os puedo confirmar, A ver. Que me gusta, los calladitos que os habéis quedado. Expectante, con los ojos abiertos. Qué bien manejas los tiempos, Juanje. La tensión la manejas estupendamente. Pedrerol no tiene nada que hacer conmigo. Nada, está desahuciado. Acabo de hacer la llamada que tenía que hacer, en este caso vía WhatsApp, porque es que no me va ni el teléfono de lo que estoy tirando de datos de aquí. Mercado cerrado. No hay movimientos en el Málaga Club de Fútbol, no viene nadie, no sale nadie. Eso me dicen ahora mismo desde el Málaga Club de Fútbol, su departamento de comunicación. No hay movimientos. Madre mía. Bueno, movimientos, todo lo que hemos hablado durante la última hora no se cambia por completo, la verdad. Bueno, pues nada, confiaremos en Apia, en que será el puesto de titular, ¿no? Y que Gallar recuperará su nivel. Bueno, no pasa nada, esto es lo que tiene el mercado. Un poquito de jarro de agua fría, para los que estamos aquí en el chat y los que estamos siguiendo el desenlace, pero bueno, es el fútbol y el mercado, ¿no? Hay que aceptar lo que tenemos y trabajar con ellos a muerte, porque pueden pasar muchos jugadores, pero el tiempo también pasa. Entonces, estamos a 1 de febrero y tenemos que ganar lo antes posible para conseguir puntos y salvarnos. Yo insisto, me parece que Manolo Gaspar, dentro de las posibilidades que ha tenido el Málaga en los últimos tiempos, a nivel futbolistas creo que ha hecho un trabajo bastante mejor del sabor que se va a quedar por la situación deportiva actual. Creo que el problema real que ha tenido, insisto, Manolo, ha sido que cuando ha tenido que tomar decisiones, sobre todo a nivel banquillo, creo que ha errado en los perfiles para los proyectos que él quería. Y luego creo que quizás pecado de inexperiencia. El firmar buenos futbolistas, como ha firmado en algunos casos, no quiere decir que hagas un buen equipo. Y eso es un punto muy importante que creo que ha penalizado al Málaga, sobre todo esta temporada, donde había un proyecto, digamos, un poco más ambicioso, ¿no? Y a lo mejor era preferible bajar el nivel de alguno de los nombres que traías para utilizar ese dinero o esa parte en reforzar posiciones que tenías un poquito más cojas. Pero insisto, si tú planificas, como bien decía Rafa, con un entrenador que echas a las 5 jornadas, pues ahí empieza tu principio del fin, y luego querer arreglarlo a base de cambios de entrenadores seguramente pues va a ser más complicado. Manolo Gaspar seguro que es el primero como malaguista que le duele la situación. Veremos qué decisión toma el Málaga, si va a ser el director deportivo del Alavés o quién es el que pueda venir. Pero la realidad es que trabajar en Málaga es difícil, y ahora encima con lo que hablábamos, una doble planificación. Primera ref y segunda división, y esa es la realidad. Y el Málaga, cuanto antes abra los ojos, antes podrá planificar bien la próxima temporada, independientemente de dónde consiga estar, que todos esperamos que sea en la Liga Smartbank. Solo recordar un hecho, que Manolo Gaspar se va él, dimite él, no lo echan. Y eso también es sintomático de la situación en la que se encuentra el Málaga. Que
los cambios no se hacen como se deberían hacer, quizás. Así que eso también tiene que llamar un poco a la reflexión.